Son las 10 de la mañana, 29 minutos, tenemos 26 grados de temperatura en Montevideo. El hecho destacado aquí en Uruguay en estos días, obviamente, ha sido la llegada de estos presos de la cárcel de Guantánamo de los Estados Unidos y la acogida que le ha dado Uruguay en calidad de refugiados, el proceso que van a tener aquí en nuestro país para tratar de tener una vida normal, entre comillas, o como lo decía más temprano la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ser aquí en nuestro país hombres libres. Pero ¿cómo se ve este proceso de arribo a Uruguay de estas personas desde Guantánamo? ¿Cómo se ve desde los Estados Unidos? Pero además, ¿cómo se analiza desde los Estados Unidos el progresivo desmantelamiento, si se le puede llamar así, de esa cárcel, de ese centro de detención que está ubicado en realidad, como todos sabemos, en la isla de Cuba? A partir de este momento vamos a hablar con alguien que, bueno, aquí en nuestro programa ya hemos entrevistado en varias oportunidades. Se trata de Carlos Rizzowi, un abogado y experto en relaciones internacionales, un uruguayo que está radicado en Nueva York, en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, buenos días, Alejandro y Leandro. Eso evidentemente aquí en Estados Unidos repercutió mucho, ya que por mucho tiempo no hubieron transferencias y desde el 2009 se ha tratado de... Desde el año 2009, los que fueron aceptados en Uruguay es el número más grande que ha sido aceptado por un país, que son 6 en este caso, como tú dijiste, 4 sirios, uno de Tunisia y uno palestino. Y también se habla no solamente, sino que también fueron los primeros que fueron aceptados en América Latina. Lo que se piensa aquí en Estados Unidos que podría abrir la puerta para que otros prisioneros de Guantánamo sean transferidos a Colombia o a Brasil o algún otro país de América Latina, ya que Uruguay en ese sentido fue el pionero. Fue también el pionero en términos de darle el estatus de hombres libres, en el sentido de que, como lo ha dicho el presidente Mujica, de que pueden irse del país en el momento de que quieran, e incluso se les ha dado ayuda para que vuelvan a tener una vida normal. Si se van a quedar o si no se van a quedar es algo que el tiempo va a decir. También causó un poco de furor porque evidentemente el acuerdo con Uruguay fue hecho mucho antes de las elecciones, pero Chuck Hagel, el secretario de Estado, había tomado demasiado tiempo para decidir. Entonces que lo que fue una de las razones también por la cual ha causado esta tensión con el gobierno de Obama, y puede ser también una de las razones por la cual ha sido forzado a renunciar, ya que él se sentía responsable de que a los países a los cuales se envíen estos detenidos tengan la capacidad de la inteligencia para poder hacerles el monitoreo de dónde van, a dónde vienen y cosas así. Entonces, y pensaban en cierto sentido de que Uruguay podría ser que no tuviera esa capacidad, pero en verdad, como son hombres libres, no se precisa esa capacidad. Y también la necesidad de asegurarle a Uruguay que los 6 que aceptaban eran en verdad gente que no era peligrosa y que habían estado detenidos en Guantánamo por muchos años sin haber sido traídos a juicio. Hubieron otros países que han aceptado también refugiados de Guantánamo, y los países que aceptaron refugiados de Guantánamo han entrado a un acuerdo con los Estados Unidos o para recibir algún favor en el futuro o para pagar por algún favor en el pasado. Y Mujica en este sentido fue laudado aquí en los Estados Unidos por haber sido esta acción que ha tomado solamente desde el punto de vista humanitario, sin pedirle ningún favor a los Estados Unidos, sin hacer ningún intercambio con los Estados Unidos, y evidentemente la experiencia personal del presidente Mujica ha intervenido mucho en términos de la resolución de no tener gente apresada en una prisión sin cargos y sin juicios, y algunos de ellos en aislamiento. O sea que eso fue una obra muy grande, y aquí en Estados Unidos
se lauda al presidente, que ya tenía un muy buen nombre por sus acciones de humildad y de favor de la paz, para mostrar un gran liderazgo de tomar una acción tan importante, de traer 6 detenidos que eran considerados peligrosos, pero no peligrosos ahora solamente desde el punto de vista humanitario. O sea que eso es algo que es muy apreciado aquí dentro de los Estados Unidos, especialmente ahora donde hay un empuje nuevo del presidente Obama de tratar de cerrar sí. Guantánamo antes de que terminen sus elecciones. Pero para cerrar Guantánamo debe de tener por lo menos que queden 10 en Guantánamo, porque se piensa de que si hay menos de 10 prisioneros en Guantánamo, que el Congreso americano autorizaría a que aquellos que quedan ahí en Guantánamo sean transferidos a prisiones en los Estados Unidos, cosa que no pueden hacer ahora. O sea que también hay un juego matemático a cómo terminar y cómo cerrar la prisión de Guantánamo, pero muchos aquí en Estados Unidos lo consideran una vergüenza al país, ¿no? Claro, Carlos, ahora, ¿por qué no se puede trasladar a estas personas a los Estados Unidos? ¿Cuál es el impedimento? El impedimento es un impedimento legal y que esa fue también una de las razones principales por la cual se utilizó Guantánamo y también otros lugares alrededor del mundo donde se hacían las interrogaciones con métodos muy opresivos. Por ejemplo, uno de esos países era Polonia. Porque si esos detenidos son traídos a los Estados Unidos, hay que darles todos los derechos que detenidos tienen, lo que aquí se llama los derechos de Miranda, donde hay que decirle, mire, usted tiene el derecho a quedarse callado, todo lo que usted diga puede ser usado contra usted en el juicio y usted tiene el derecho a un abogado. O sea que es algo que ya no se podría hacer porque ya han estado detenidos por 10 años, o sea que desde el punto de vista legal sería un espanto para los Estados Unidos de no haber obedecido sus propias leyes contra aquellos que fueron detenidos. Por eso que inventaron una clasificación nueva de enemigo combatiente. O sea que no eran soldados que deberían de haber sido tratados como soldados detenidos, no eran ciudadanos, sino que eran combatientes enemigos, por lo tanto se les podría dar menos derechos que a aquellos ciudadanos. O sea, ese es el impedimento. El segundo impedimento es que muchos de los estados aquí en los Estados Unidos donde se podría transferir algunos de esos detenidos, incluso uno de ellos sería Nueva York, tienen miedo de actos terroristas contra las instituciones donde sean albergados y donde estén tratados, y no quieren traer más tensión a sus propios estados. Y ahora el sistema político norteamericano, ya sea tanto demócratas como republicanos, ¿cómo se posicionan de cara a esta solución que ha encontrado el gobierno federal? Es decir, Estados Unidos ha tenido a través del tiempo una gran capacidad de balance. Cuando la gente se siente segura, los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos políticos toman precedencia sobre la seguridad. Pero cuando el país no se siente seguro, la seguridad toma precedencia sobre los derechos humanos, los derechos políticos, los derechos sociales. No ha conseguido todavía Estados Unidos mantener un sistema o crear un sistema donde todos los derechos democráticos y humanos y derechos humanos en esta situación de gente que ha estado en una prisión por tanto tiempo sin ningún cargo, y no una prisión que es, digamos, de las mejores, de haber establecido un balance de cómo tratar a gente que las consideran enemigas en tiempo de guerra. Pero lo que sí es que el país no quiere transformarse en un país dictatorial o en un país autoritario mientras combate a organizaciones autoritarias, que en cierto sentido es posible decir que ha pasado en muchos de los países, que en el proceso de combatir a un enemigo que consideran un enemigo y que lo consideran ellos mismos se han transformado
en gobiernos represivos, tratando de reprimir a aquellos que ellos mismos consideran represivos. O sea, ese es el tema que Estados Unidos está tratando de llegar a esa posición de balance, pero no lo ha llegado todavía, pero se espera que al cerrar Guantánamo y, si se puede, desde el punto de vista político, transferir a los que quedan a los Estados Unidos y acordarle todos los derechos posibles, ese balance sería más fácil de obtener. ¿Cómo es el vínculo, el diálogo entre Estados Unidos y los países limítrofes, México y Canadá, como para poder realojar presos de Guantánamo allí? Y sí, el tema, eso sería, digamos, el punto de última instancia, de traer a los países vecinos, pero todavía está tratando de obtener países en Europa que ya han aceptado a varios, y a países en el Medio Oriente que han aceptado también a varios de los detenidos, pero ninguno de los países que ha aceptado a estos detenidos le ha otorgado todas las condiciones humanas que Uruguay le ha otorgado, de considerarlos hombres libres, claro, sino de que vuelven a estar por un tiempo determinado como en la prisión dentro de sus casas, donde sus pasos son seguidos, donde tienen que avisar si salen de un estado a otro, o de una ciudad a otro. O sea, sería una libertad mucho más limitada que la que obtendrían en Uruguay. Y con respecto a lo que me preguntaste antes de cómo los partidos políticos se relacionan, bueno, los del Partido Demócrata, en cierto sentido, son más contundentes en el apoyo a Obama de cerrar Guantánamo, mientras que los republicanos, interesados más en temas de seguridad, quisieran mantener Guantánamo, porque piensan de que todavía la guerra contra grupos como ISIL, como Al-Qaeda, y como eso no ha terminado en el Medio Oriente, pero tampoco ha terminado aquí en los Estados Unidos, donde se sienten bastante vulnerables. O sea que también hay una política divisiva, y los republicanos se oponen, la mayor parte de los republicanos se oponen a traer a los detenidos de Guantánamo a los Estados Unidos y ofrecer los derechos que todos los detenidos deben de tener de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a las leyes, mientras que los demócratas siguen más la política de Obama. Claro. ¿Cómo, de alguna manera, cómo se observa este proceso a la luz de lo que está ocurriendo con, por ejemplo, el combate al ISIS, al Estado Islámico? Bueno, ese es el argumento que usan aquellos que están más interesados en la seguridad que en los derechos personales, o tratar de postergar, molestar a los derechos humanos por esta guerra contra ISIL, donde se sienten muy preocupados, porque en verdad la guerra no es una guerra de hardware, no es una guerra de equipos militares, porque en ese sentido el oeste podría destruir a los países, en el sentido de que tiene un poderío militar mucho más grande, sino que se trata de una guerra por la mente de las personas. Y evidentemente ISIL y Al-Qaeda sienten de que en sus propios medios tienen la posibilidad de avanzar una cierta ideología que es contraria a la ideología de los países occidentales y a la ideología de los Estados Unidos. Por lo tanto, se sienten de que están en una guerra, y en cierto sentido una guerra mundial, por la mente de las personas, que se está dando en todos los países artificiales creados por los países colonialistas después de la guerra, después de terminar la primera guerra mundial. O sea que esa es la guerra. Entonces prefieren mantener un frente de guerra fuera del país que dentro del país. Y por eso tratan de no intervenir en la guerra civil, por ejemplo, en Siria o en Irak, pero sí apoyar a aquellos seculares dentro de los países que se arrojen desde el punto de vista militar contra aquellos que mantienen una ideología que sea más compatible con la ideología del Occidente. Porque si vemos, la guerra se da no solamente en todos los países del Medio Oriente, Egipto, Siria, el Líbano, Jordania, pero también en Argelia, Marruecos, Tunisia, Siria, el Líbano, en todos aquellos, la mayor parte de los países que fueron establecidos después de la conferencia de Lausana en 1921, que repartió los territorios que pertenecían al gobierno otomano hasta 1910.
17. Y ese es el status quo que los países, que grupos como Al-Qaeda o ISIL quieren cambiar, y ese es el status quo que los países occidentales y Estados Unidos están interesados en mantener. O sea, esa es la posición de Estados Unidos. Va a tener que buscar una alternativa a Guantánamo si hay algún acto significante dentro de los Estados Unidos. Claro, ese es el tema también, ¿no? ¿Qué tipo de acciones pueden llegar a ocurrir y qué decisiones tomar? Claro, y entonces por ahora han solucionado ese tema, pero que posiblemente vuelva a abrirse esa Pandora Box de vuelta, porque Estados Unidos, cuando empezaron las complicaciones con Guantánamo, de las interrogaciones y las torturas, en vez de hacerlo en Guantánamo, lo hacían en países aliados de los Estados Unidos, que le permitían facilidades para poder hacer las interrogaciones en esos países, y no en Guantánamo y no en los Estados Unidos. Y varios de esos países fueron países, incluso Arabia Saudita y Jordania y Kuwait y Polonia y otros países, que le han otorgado al Centro de Inteligencia americano la posibilidad de hacer esa tortura y ese tipo de interrogación fuera de la ley americana, fuera de la ley de Guantánamo, y eso se va a destapar dentro de muy poco, a medida de que queden menos gente en Guantánamo, y a medida que los Estados Unidos se sienta, porque ahora la discusión es de que sienten de que si empiezan a difundir todas las torturas que hicieron, y hay ahora un reporte que debe de ser presentado que refleja todas las torturas americanas, y hay mucha controversia si hacerlo público o no hacerlo público, porque piensan de que hacerlo público motivaría mucho más a los islamistas en ataques contra posiciones de Estados Unidos en el mundo y en el área donde existe la lucha hoy en día. O sea, de que eso no ha sido publicado todavía, y hay una gran discusión si publicarlo o no publicarlo, y ahí se publicaría todo lo que, por lo menos de lo que sabemos de las actuaciones, de las grandes interrogaciones y las torturas por parte del ejército americano a los detenidos en Guantánamo. Carlos, como siempre, te agradecemos mucho tus minutos esta mañana aquí en Uruguay y de tu análisis. Como siempre, muchísimas gracias. Mi honor, muchísimas gracias. Que tenga buena jornada. Era Carlos Rizoui, abogado, experto en relaciones internacionales, un uruguayo radicado hace ya muchos años en Nueva York.